Estamos animados, ¿verdad? Hoy vamos a tener a un gran amigo, un siervo del Señor que eh, nos acompaña. Ustedes ya saben, él es Ricardo Fernández Paz y Ricardo pues nos va a contar un poquitito de cómo utilizar el lugar donde Dios lo ha puesto a usted para servir al Señor. Tal vez podríamos comenzar con aquella oración que siempre elevamos: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que quiero ser, lo pongo en tus manos. Y Ricardo, tal vez hoy puedas comenzar contándonos un poquitito en cuanto cómo fue tu salvación en Cristo Jesús. Adelante, Ricardo. Abrite el micrófono ahí, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Adelante. Bien, gracias. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad que José me ha dado de poder compartir un poco el testimonio. Y la verdad, tengo que ser sincero con esto. Son decisiones que tomé cuando era un joven. Eh, las decisiones que he tomado cuando era joven tenía 20 años de edad. Es decir, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal cuando tenía 20 años de edad. Pero lo hice acá en el campamento del Monte, en San Miguel del Monte, en Palabra de Vida. Pero para poder contar un poco cómo fue ese momento, tengo que recordar un poco cómo fue antes de conocer a Cristo. Y la verdad es que la Biblia es tan clara que dice que Dios es el Dios que ha planeado la salvación, nuestra salvación, antes que nosotros llegáramos a este mundo. Mucho más, es decir, la salvación fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo cuando él dijo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Efesios dijo Pablo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a este mundo, Dios ya había planificado esa salvación. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios nos ama, Dios es amor. Y todos sabemos que ese amor se manifestó en la cruz de Cristo cuando Él llevó nuestros pecados, ocupó nuestro lugar. Ahí se manifestó el amor de Dios. Pero claro, la Biblia pide que cada uno debe creer en la palabra de Dios. Y cuando uno cree en la palabra de Dios, la Biblia dice que se produce el nuevo nacimiento, nacimos de nuevo. Pedro dijo que siendo renacidos por la palabra de Dios, y Dios opera ese cambio en nuestra vida que nos transforma. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, claro, todo esto que nosotros conocemos es el plan de Dios para todos. Lo que hace diferente es la historia que cada uno tiene. Y cada uno de ustedes, como yo, tiene una historia con el Señor, porque la manera como Dios obró, los medios que Dios ha utilizado, las personas que Dios de alguna manera ha utilizado para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo. Pero alguien nos trajo la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, primeramente, la recibí en mi casa. Somos 5 hermanos, mi padre y mi madre, cristianos, amaban al Señor, trabajaban mucho en la iglesia, pero ellos, mi madre especialmente, cuando mi padre se iba a trabajar, mi madre tomó el compromiso. Ella tenía muy presente Deuteronomio cuando dice: les hablarás la palabra a tus hijos estando en tu casa, al levantarte, al sentarte, al acostarte. Y ella fue la que nos trajo la palabra de Dios. Ella era la que abría la palabra de Dios. Yo no puedo recordar un día en casa que no se haya abierto a la palabra de Dios. También la palabra de Dios la encontré o la escuché. Claro, nos llevaban a todos a la iglesia. Y en la escuela dominical, yo me acuerdo, tenía 7, 8 años, la maestra preguntaba quiénes eran los que
tenían a Jesús en su corazón, que levantaran su mano. Y yo no la levantaba. Y ella me miraba y me decía, pero ¿cómo, Ricardito? Como diciendo, vos sos hijo de don Nicolás, doña Rosita, ¿cómo es que no tenés a Jesús en tu corazón? Y yo le decía, no, sabía que no lo tenía el Señor. Pero después, claro, ya a la edad de 13 años, cuando comencé a estar en el colegio secundario, directamente decidí, no voy más a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia. Pero claro, Dios tiene misericordia y Él nos busca. Y fue en el año 71 que me tuve que cambiar de colegio. Yo estudiaba en un colegio junto con mis dos hermanos, con Andrés y con mi hermano Jorge. Íbamos al mismo colegio, pero tenía realmente serios problemas de conducta en ese colegio. Y mi padre tomó la sabia decisión de decir, mira, es mejor que te vayas a otro colegio. ¿Y a dónde fui? Fui a la escuela cristiana evangélica, ahí en Tinogasta. Algunos de ustedes conocen la Iglesia Transparente o han estado ahí. Bueno, yo llegué al colegio y cursaba mi cuarto año y por primera vez escuché el nombre de Dan Nuez. Dan Nuez. Yo no voy a hablar de Dan Nuez porque realmente no hablamos de esas cosas de nuestro pasado, pero ahí lo conocí a Dan por primera vez. Y en ese colegio fue algo muy importante. Realmente Dios estaba por sobre esa decisión que mi padre había tomado. ¿Por qué? Justo ese año, a mitad de año, en el mes de junio, nos invitan a todos los jóvenes que fuéramos al templo, porque había una visita que nos iba a hablar. ¿Quién era esa visita? José Jordán y Jack Wilson. Invitaban a todos los jóvenes de la escuela a ir a un campamento en Brasil, que la estadía iba a ser gratis, solamente teníamos que pagar nuestro pasaje. Y bueno, ahí con mi amigo Mario Tarasiuk fuimos, pero no porque era un campamento cristiano. Sinceramente, me parece que nos interesaban un poco más las brasileras que el campamento. Pero fuimos ahí. ¿Y por qué lo menciono? Porque ese fue el otro lugar donde comencé de nuevo a escuchar el Evangelio por medio de José Jordán. 3 veces fuimos a ese campamento, en distintos años. Y después en el año, se hizo el primer campamento de Palabra de Vida en Córdoba. Claro, a mí me gustaba ir a los campamentos, me gustaba todo el ambiente, pero no era salvo. Y yo sabía bien que no era salvo. Fue en ese campamento, en el año, en Córdoba, en General Belgrano, donde con Dan éramos muy amigos con él, compartíamos mucho, como dice él, pájaro del mismo ala vuelan juntos, ¿no? Así que nos conocíamos de inconversos. Y la verdad estábamos en ese campamento, nos divertimos muchísimo, pero estábamos haciendo cosas inapropiadas en un campamento cristiano. Y nos encontraron detrás de una casa, haciendo cosas inapropiadas. Y ahí me separamos y José le habló a Dan y esa semana Dan se entregó a Cristo. Cristo lo salvó. Claro, mi amistad con él comenzó a tomar una distancia y yo sabía que era la decisión que debía tomar, era aceptar a Cristo, pero me resistía hasta que no pude más y estaba mal y mi padre me dijo, ¿por qué no vas al campamento en Monte? Eso fue en el año 74. Allí llegué al campamento en el año 74. Ya estaba terminando el campamento y cuando llego, José me vio llegar y él me conocía. Me dio la bienvenida, que era bueno que estaba en el campamento y él estableció algo. Dijo, por favor, nadie le hable a Ricardo. Él ya conoce todo. Vamos a orar por él, pero vamos a hacer un plan. El plan Juan 3:16. Cuando ustedes escuchen por los parlantes Juan 3:16, tienen que parar y orar por la salvación de Ricardo. Bueno, una mañana, mi amigo Mario Tarasiuk, ella había consagrado su vida al Señor, ¿no? Él me buscó en el tiempo de la hora silenciosa y me dijo, Ricardo, vamos a hacer la hora silenciosa. Digo, bueno, vamos. Y nos fuimos a un bosquecito que estaba, algunos recordarán ese bosquecito de los viejos. Y en ese bosquecito él me comenzó a compartir la hora silenciosa. Justo la hora silenciosa hablaba de la burra de Balaán. Y él me entró a explicar y yo le dije, Mario, para.
mi problema es otro. Yo sé que tengo que conocer a Cristo y no me hables de eso. Vine acá porque quiero convertirme. Entonces me dijo, mira, Ricardo, vos sabés que sos un pecador. Mira, Mario, soy un pecador, me voy al infierno, ya sé todo eso, pero tengo que recibir a Cristo. Entonces me dice, bueno, yo voy a hacer una oración por vos. Repetir, no, yo quiero orar, le dije. Bueno, y él se fue a un costadito, se arrodilló y yo me arrodillé en otro lado. No sé cuánto tiempo estuvimos, según Mario creo que fueron 2 horas. Fue una lucha en mi corazón. Pero finalmente, Dios obró en mi corazón y pude esa mañana clamar al Señor, Señor, entra en mi vida, soy un pecador, sácame de este camino, estoy arrepentido, Señor. Oré, clamé al Señor con todo mi corazón, ahí arrodillado. Cuando terminé de orar, yo me levanté y era otra persona. Dios había entrado en mi vida, Él me había cambiado. Yo sentía que era una persona nueva, feliz, contento. Y claro, mis hermanas estaban atrás del bosque, nos abrazamos y fue una semana maravillosa. Mire, yo no era deportista, pero ese día jugué un partido de fútbol, mire, corrí toda la cancha. Estaba tan contento, tan feliz de lo que Dios había hecho en mi vida, que José me dijo, mira, quiero que cuentes tu testimonio en el fogón. Y yo le dije, pero José, ¿qué voy a decir? Yo recién recibí a Cristo. Contá lo que Cristo hizo en tu vida. Bueno, me hizo pasar en el fogón y la verdad le digo, estoy asombrado de estar acá parado delante de todos ustedes. Yo estaba muerto y ahora tengo vida y tengo vida porque Cristo vive y Él me salvó. Eso es todo lo que dije en aquel momento. Y así comencé mi vida cristiana, ¿no? Bueno, después llegando a casa, las primeras cosas que hice fue tomar todos mis discos de música rock. Yo era un adicto a la música rock. Tomé todos mis discos, me fui al fondo de casa, los rompí uno por uno, decía, esto es lo que me esclavizó. Vino mi mamá detrás y a ayudar a romper los discos también, ¿no? Y bueno, los pósters de rockeros en la pared que tenía en el dormitorio, saqué todo eso, comencé a estudiar mi Biblia. Antes teníamos los 10 pasos, se daba uno por semana. Lo tomé en 7 días. Iba a la oficina y venía, iba y venía, un deseo de aprender la palabra de Dios. Y bueno, los 2 meses después me bauticé y gracias a Dios comencé a vivir una nueva vida en Cristo. Así Ricardo, fue como, sí, tal vez allí con ese momento de tu bautismo podríamos compartir un poquito de esa segunda etapa que comienza en tu vida y que la podemos enfocar más o menos en esa santificación que ahora tenés en Cristo. ¿Por qué no nos compartís un poquito de eso? bien, claro, siendo una persona salva, yo estaba tan lleno del Señor, tan contento, yo testificaba. Me acuerdo que un amigo mío me invitó a su cumpleaños a ir a un restaurante, fue con su novia, y yo dije, me llevo la Biblia. Y era un amigo que él me conocía, y cuando estábamos ahí, bueno, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar un vino, todo. No, yo no, ya no. ¿Cómo que no? Me dice, pero yo soy de Cristo ahora, y mira, te quiero compartir el Evangelio. Bueno, obviamente ese amigo nunca más me invitó a su cumpleaños, pero claro, yo quería crecer, quería conocer, leía libros, comencé a estudiar mucho la palabra de Dios y la verdad quería ser un gigante espiritual. Pero comenzó a pasar algo en mi vida que yo no sabía. Empecé a tener tentaciones, empecé a tener pensamientos que no debería tener y yo, era una lucha en mi cabeza, ¿cómo yo, si soy un hijo de Dios, no puedo tener esos pensamientos? Claro, yo no sabía todavía lo de la vieja naturaleza, si bien yo sabía que era un pecador, y el enemigo tomó ventaja sobre eso,
me mentía, me engañaba, me hacía traer dudas y cómo vas a ir a la iglesia, cómo vas a participar de la cena del Señor, mirá lo que hiciste. Y lamentablemente tengo que decir que hubo un momento que yo agarré la Biblia, la metí en un cajón del escritorio y dije, ya está, no puedo, no puedo. Y me alejé del Señor, lamentablemente. Pero el Señor en su misericordia, Él no me dejó, Él no nos deja. Y bueno, pasó un tiempo me tocó el servicio militar. El servicio militar realmente fue un tiempo muy difícil, una prueba muy difícil. Era la época del golpe militar y todo lo demás. Fue algo muy duro, sufrí mucho, pero yo lo veo hoy como algo que Dios permitió. La Biblia dice que todas las cosas estaban escritas en el libro de las cosas que Dios iba a permitir en nuestra vida. Y bueno, cuando terminé el servicio militar, yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Bueno, mi padre que me vio dijo, Ricardo, ¿por qué no vas al campamento? Eso fue en el año 77. Y vine al campamento. Recuerden que yo estaba lejos del Señor en ese momento. Pero cuando entré al campamento hice una oración. Dios, háblame. Y quiero decirte, Dios ve cuando uno es sincero en su corazón. Esa semana llegó de Dios un versículo que el predicador tocó de 2 Corintios, que aún habían cerrado las puertas, de 2 Crónicas, perdón, habían cerrado las puertas del templo, no había quemado incienso, no ofrecía sacrificio, y esa palabra penetró en mi corazón, me quebrantó, dijo, esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que yo hice con el Señor, así que busqué al predicador, salí, fuimos nuevamente a ese bosquecito, y le dije, mira, esta palabra es para mí, Dios me habló hoy a mi corazón. Oré al Señor, le pedí perdón al Señor nuevamente, y el Señor me restauró, me volvió nuevamente al camino. Claro, yo había cosas que no conocía, y yo tenía que aprender más de la palabra de Dios. Y en ese fogón, cuando pasé nuevamente, yo ya había pasado antes, pero me ponía en las manos del Señor. Y cuando terminó ese fogón, José me dijo, Ricardo, ¿has pensado dar un año de tu vida al Señor? Mira, vos diste un año para servir a la patria. ¿Por qué no das un año de tu vida para venir al Instituto Bíblico para estudiar? Y yo dije, bueno, tuve un deseo, ¿por qué no? Claro, después estudiando la palabra, Dios es el que obra el querer como el hacer. Él es el que produce el deseo. Y yo obedecí ese deseo y comencé a caminar nuevamente y a estudiar la palabra de Dios. Y fue un tiempo maravilloso, el tiempo de aprender la palabra de Dios, porque el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Claro que hubo debilidades, había caídas, pero aprendí a comenzar a caminar, a conocer la palabra de Dios, a aplicarla en mi vida. Y si había algo que tenía que corregir, le pedía perdón al Señor, me levantaba y continuaba y comencé a caminar en la vida cristiana. Así fue como ese proceso de comenzar a crecer realmente en la vida cristiana, pero con la palabra de Dios. Yo había cometido el error de guardar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay crecimiento, sin la palabra de Dios no hay santificación, sin la palabra de Dios no conocemos al Señor. Sin la palabra de Dios no podemos luchar contra el enemigo, porque es la espada del Espíritu, con que podemos rechazar cualquier mentira, cualquier engaño. Y yo necesitaba conocer, y fue ese proceso de santificación como sabemos que le llamamos, que un día vamos a ser totalmente glorificados cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hoy, como dice la palabra, es de gloria en gloria, de día en día. Cada día son nuevas su misericordia. Grande es la fidelidad del Señor. Y bueno, ese fue el proceso por el cual comencé a crecer en mi vida cristiana mientras estaba en el Instituto Bíblico. Amén, Ricardo, qué lindo poder escuchar cómo el Señor te salva, cómo el Señor comienza en ese proceso
de ir incorporando nuevos valores, nuevos pensamientos en tu vida, pero obviamente tu vida no queda allí, sino que Claro. comenzamos con toda una nueva preparación, una época de servicio. ¿Por qué no nos contás, Ricardo, de esa maravillosa experiencia del servicio para el Señor? Bien, gracias, José. Mira, estaba en mi tercer año de instituto bíblico y ya casi terminando, me faltaba el último trimestre. Realmente estaba pensando, había un deseo en mi corazón. Yo quiero servir al Señor. Yo tenía una gratitud profunda por lo que Dios había obrado en mi vida y yo quería servirle, pero la verdad no sabía en dónde, en qué. Miren, Palabra de Vida en el año 79, recién había abierto Palabra de Vida Chile y Uruguay. Entonces, en mi mente estaba, bueno, siendo un hijo de un hombre que había sido bancario toda su vida, dije, bueno, saldré del instituto bíblico y trabajaré en un banco, iré a la iglesia, seguiré en el club bíblico trabajando, pero la verdad no me llenaba esa idea. Hice lo más importante que se puede hacer. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y fui a mi casa y hablé con mi mamá. Le dije, mira mamá, quiero que seas mi compañera de oración. Quiero orar, yo quiero servir al Señor, pero no sé en dónde, no sé en qué puedo hacer para servir al Señor. ¿Por qué no me acompañas orando? Bueno, cada fin de semana que llevaba del instituto, nos juntábamos y orábamos, buscábamos promesas del Señor y decíamos, Señor, tú has dicho esto, quiero que abras una puerta de servicio para mí, yo quiero servirte, no sé en dónde, pero Señor, yo quiero servirte. Bueno, oraba, así. Un día José, cerca de ya casi termina el tercer año, se me acerca y me dice, Ricardo, quiero compartirte un motivo de oración. Mira, Andrés, Dan, Norberto, ellos enseñan aquí, van a Buenos Aires, trabajan en los clubes bíblicos, Dan hace las compras, se ocupan de esto, se ocupan del otro, la finanza. Mira, tenemos una necesidad aquí, por favor, ¿podés orar por eso? Le dije, sí, sí, cómo no, voy a orar. Y comencé a orar por eso. Pero en muy poco tiempo fue como, pero no es esto por lo cual yo estaba orando, que el Señor abriera para mí una puerta de servicio. Y entendí que el Señor estaba trayendo esa puerta de servicio. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Así que le dije a José, José, entiendo que el Señor está abriendo esta puerta de servicio para mí. Así que estoy tomando un paso de fe y entendiendo que el Señor me llama aquí a palabra de vida a servir aquí. Gracias a Dios, me dijo, estábamos orando por esto. Así que en marzo de 1980 entré al equipo. En ese momento Andrés era el administrador. ¿Y sabe lo que fue lo primero que hice? Era manejar una camioneta y hacer las compras. Pero quiero decirte algo. Era el hombre más feliz en la tierra porque había encontrado mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y bueno, Dios me ha dado un don. Todos sabemos que Dios nos ha dado dones. Ese don es para servirle. Hay dones relacionados con el ministerio de la palabra. Pastores, evangelistas, maestros, exhortadores, la palabra de Dios. Pero hay dones que están relacionados con el área de servicio. Y yo entendía que ese era el área que Dios me llamaba a servirle. Bueno, después hubo unos cambios y Andrés salió de la administración, creo que fue a clubes bíblicos, y Dan se hizo cargo de la administración. Así que comencé a servir junto con Dan en el Ministerio de la Administración. Miren, fueron unos años de aprendizaje, de servicio, de volcar todo lo que el Señor me había dado para poder servirle en la administración, estando con los alumnos, con el equipo. Claro que después el Señor llevó a José a Estados Unidos y Dan y Andrés asumieron como directores de aquí de Palabra de Vida Argentina
y me pidieron que me hiciera cargo de la administración. Así que estuve en la administración 24 años. Y quiero decir que esa fue, no mi púlpito, digamos, no un púlpito eh, que uno conoce, sino mi escritorio, mi lugar. Ese era el lugar para servir al Señor. Qué alegría, qué gozo servir al Señor, cada día levantándome, servir al Señor. Claro, había que hacer las compras, había que pagar las cuentas, había que hacerse, no eran situaciones fáciles, había que entrevistar a los alumnos se atrasaban con las cuotas, había que hablar con ellos, pero era mi lugar para servir al Señor. Una vez don Aníbal Palazzo dijo, querido, si Dios te dio un don de maestro es porque otros necesitan de la enseñanza. Si Dios te dio el don de pastor es porque otros necesitan ser pastoreados. Si Dios te dio el don de evangelista es porque otros necesitan que conozcan de Cristo. Si Dios te dio el don de servicio es porque otros necesitan de tu servicio. Y yo entendí eso, que Dios me había llamado para servir en ese lugar. Y claro, fui creciendo en ese lugar, ¿no? Después estuve el ministerio en el Pichi Traful. Bueno, obviamente una parte muy importante en esto de mi vida fue cuando conocí a Marcela. Eh, Eso fue en el año 83 y después en el año 84 nos casamos. Pero fue tan importante porque yo le dije, mira Marcela, el Señor me ha llamado para servir aquí en Palabra de Vida y en esta área. Yo no voy a ser un hombre de plataforma, yo voy a ser un hombre que va a servir al Señor desde este lugar. Dios me llamó a este ministerio para servirle acá. Y me dijo, yo te voy a acompañar. Y hasta el día de hoy ha sido mi compañera fiel en el ministerio por 36 años que llevamos, casi 36 años que llevamos de casado. Alguien tenía que hacer las cuentas, alguien tenía que hacer las compras, pero ¿sabes qué? Nosotros pensábamos en los alumnos que vienen a preparar. Estoy siendo parte en la vida de jóvenes que vienen aquí a prepararse y luego van a salir al ministerio. Esa era la visión. José quería un instituto bíblico con miles de alumnos y saliendo a toda parte del mundo. Y claro, yo tenía una parte allí, era parte de todo eso. Fui parte de todo eso. Y el Señor me dio ese privilegio y de honor de servir en ese lugar. Pero estaba bien convencido que el lugar donde Dios me había dado. ¿Y sabes por qué también? Porque un día voy a rendir cuenta al Señor por lo que Él me dio. No lo que no me dio. Yo no he estado frente a una clase enseñando la Biblia, pero Dios me dio otro lugar. Ese es el lugar donde Dios me lo colocó. Y eso es lo importante, que Él me colocó en ese lugar. Y Él ha sido fiel cada día conmigo porque ha producido el querer como el hacer. Ya han pasado casi un poco más de 40 años y Dios es fiel. Cada día Él me ha sostenido para servirle con todo mi corazón, con mi esposa, mi familia, todo lo que Él me ha dado. Amén. Qué emocionante poder escucharte, trasladarse uno años atrás y recordar esos momentos de servicio y todo. Pero obviamente, Ricardo, que esto ha sido pues también lo que te ha dado paso para una satisfacción personal. Y, y me gustaría que puedas contarnos un poquito en esa satisfacción que el Señor te ha permitido desarrollar en el ministerio. Así que contanos de esa satisfacción presente y también esa satisfacción futura que el Señor te está brindando. Por supuesto que la satisfacción más grande y el honor más grande que tenemos es ser siervos del Señor. No hay otro título que podamos tener, ser siervos del Señor. Y cuando uno está en el lugar donde Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo, a partir de nuestra salvación, el salmista dijo, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego sucedieron. Hoy yo miro atrás, 40 años atrás, un lugar precioso de ministerio, de servicio,
con lo que el Señor me dio, porque es por gracia. El hombre no puede recibir nada si no le viniera del cielo. Es la gracia de Dios que nos da el don para servir. Y de lo que Él nos dio, nosotros lo utilizamos para su servicio. No hay satisfacción más grande que esa, estar en el lugar donde Dios quiere que esté y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hay un versículo que dice, cual ave que se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar. Yo no puedo decir soy un hombre frustrado, triste, decepcionado con el Señor. No, todo lo contrario. Estoy lleno, agradecido al Señor, bendigo al Señor porque me ha traído a este lugar y me ha dado algo para servirle, para serle útil a Él. Y quizás el anhelo más grande que todo hijo de Dios, no solamente yo, y todo siervo del Señor quiere tener, es que cuando estemos en la presencia del Señor, escuchar de la palabra del Señor, bien, buen, siervo y fiel. Y nosotros allí postrados delante del Señor, adorándole, Señor, esto te lo damos a ti, porque tú nos lo diste a nosotros. Esa va a ser, yo creo, la satisfacción más grande y el anhelo más grande y mi oración para que pueda llegar a aquel día. No sé si habrá cosas que permanecerán delante de la presencia del Señor. Espero que sí. 1 Corintios dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo hice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la manifestará, no solamente el día, los ojos del Señor, sino que Él va a manifestar las intenciones del corazón, lo que nadie vio, pero el Señor sí. Y cada uno recibirá del Señor recompensa. Ojalá que tenga algo para darle al Señor en aquel día, en gratitud por todo lo que Él hizo, su gran sacrificio. Esa va a ser la satisfacción más grande. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que todo un privilegio tenerte acá con nosotros y un minuto para contarla. Sí. Un gran amigo tuyo me contó que te dio un regalito antes de conocer a Marce. ¿Qué fue ese regalito? ¿Te acordás qué fue lo que pasó con ese regalito? ¿Qué, Sí, qué estuve, decía el regalito? ¿Qué decía? claro, yo estaba soltero y estaba orando y realmente uno a veces tiene algunas luchas, dudas, pero no, ese momento fue, él me regaló, había unos chicles acá que eran chicles bazooka y traía un sticker que se pegaban acá en la mano, se pegaban así, ¿no? Y era de la Mujer Maravilla. Y me dijo, a mí me decían el chivo, me dicen el chivo, chivo, no la busques porque no existe. Eso fue lo que me dijo Dan. Bueno, después hablé, la encontré a la Mujer Maravilla Marcela.